Hola a todos y bienvenidos al episodio número 9 del podcast Strategic Living. El tema de hoy nace de una conversación con nuestra comunidad acerca de los miedos, pero particularmente de esos miedos que nos alejan de nuestros sueños. Vive con estrategia y alcanza la vida de tus sueños. Prepárate para recibir una dosis de motivación e inspiración para tu vida. Encuéntranos en www.strategiclivingweb.com. Hola amigos, les habla Camilo Celi. Para entender qué es el miedo, nosotros tenemos que saber que es algo natural, es un comportamiento, una reacción química. Entonces no es algo que nosotros podamos decir a partir de ahora o me voy a preparar para nunca sentir miedo. Eso simplemente no existe. El miedo hace parte de nosotros como seres humanos, hace parte de nosotros y no lo podemos eliminar de cierta manera. Es un mito, una falsa creencia pensar que está mal tener miedo o que la gente exitosa no tiene miedo. La gente exitosa y la gente que no es exitosa también siente miedo, siente el mismo miedo, pero cómo lo gestionan es la diferencia, es muy diferente. Y antes de entrar en el tema, quiero dar como un contexto de por qué sentimos miedo, por qué nosotros sentimos miedo. Yo les decía que es una reacción química y es basado en instinto de supervivencia. Si nosotros nos vamos a la era donde empezó la humanidad, éramos cazadores o recolectores. En ese entonces, el mecanismo primitivo simplemente se activaba para cuando hay una situación de peligro. Tenemos dos opciones: o atacamos o tenemos que huir. No había ninguna alternativa. Si un cazador estaba en medio de la selva y se encontraba con una bestia salvaje, el miedo es el que preparaba para huir o para atacar. Entonces el miedo lo que hace es hace que se aumente el ritmo cardíaco, se bombea sangre a todas las partes del cuerpo, se tensan los músculos para tener mayor capacidad de reacción en menor tiempo ante un estímulo externo. Es decir, si hay que pelear, si hay que salir corriendo, pero ya estoy preparado. Pero para que eso suceda en el cuerpo es necesario sentir miedo. Entonces el miedo es algo natural, es algo que nunca va a dejar de existir. Es decir, si tú sientes miedo por algo, a partir de ahora que has escuchado este podcast ya sabes que eso es una respuesta normal de tu cerebro, es algo normal del ser humano, y quítate esa vaina de la cabeza de pensar que está mal tener miedo o que el miedo solo lo sienten las personas débiles. Eso es completamente falso. Pero lo más triste, Camilo, es llevado a nuestra vida, o sea, ya tomando esta historia de nuestra era primitiva, llevado a nuestra vida, a nuestros sueños, generalmente ese miedo nos hace huir de nuestros sueños. Sería más interesante decir voy a atacarlo. Voy a atacar, claro, o sea, como esa bestia que mencionabas ahí, es ese miedo que se nos pone ante nuestros sueños, y es decir, lo ataco. Pero la realidad es que en la mayoría de las ocasiones decimos mejor huyo. Sí, y eso es porque nosotros estamos acostumbrados a recibir malas calificaciones. Entonces, si tienes una mala calificación por alguna cosa, es un mal comportamiento, está mal, te estás equivocando, estás fracasando, estás fallando. Y lastimosamente eso nos va como alimentando desde niños que no podemos cometer errores. Así es, ahora que cuentas eso, les comparto también a toda la audiencia una experiencia personal. Resulta que, pues los que ya nos han escuchado saben que cuando quedé embarazada, pues decidí dejar el trabajo de oficina. Sin embargo, pues yo siempre había sido una persona de muy buenas calificaciones en el colegio, universidad, sobresaliente siempre. Y cuando llega esta etapa de querer emprender, tenía esa nota, ese halago, ese premio en mi cabeza, y entonces era como, pero lo tengo que hacer tan bien que me saque buena nota. Pero buena nota nadie me la iba a poner, claramente, porque no tenía quien me calificara eso. Era una nota mental. Era una nota mental, era un miedo imaginario. Porque cabe aclarar aquí que los miedos, o sea, hay la misma reacción química por un miedo que sea real,
como en el caso del cazador, o por un miedo imaginario, que es como hablábamos ahora en el caso de esta bestia que se antepone a nuestros sueños. Entonces, sí, nadie me iba a poner calificación, tampoco era que lo hiciera consciente, pues ¿por qué no? Pero sí era como ese inconsciente que te decía, no está del todo bien, y siempre querer como buscar algo más y algo más. Total, el miedo me paralizaba, no tenía como un calificador superior, porque así es como vemos al profesor, a la universidad, no sé, al padre que castiga. Figura de autoridad. Exacto. Tradicional. Entonces era como que en mi emprendimiento no estaba, pero en mi cabeza sí. Entonces era ese miedo y me paralicé durante mucho tiempo, ¿no? Patiné un gran tiempo hasta que me di cuenta que tenía que gestionarlo dentro de mí y no era ningún factor externo, sino dentro de mí. Y pues nada, lo que tú dices, las cosas cambian cuando uno las hace a pesar del miedo. Bueno, también hablamos con la comunidad y ellos nos contaban sus miedos, esos miedos que los alejan de sus sueños. No sé qué decir, si es triste o qué, pero había muchos miedos en común. Digo, pocos miedos en común. Sí, más bien. Entonces, uno de esos, de los que más se repitió, es el miedo a equivocarse. ¿Sabes? Yo creo que los resultados que tenemos de nuestra comunidad hablan mucho de cosas que todos hemos vivido. O sea, no hay alguno en particular que yo diga, yo no me imaginaba eso. O sea, de hecho todos en algún momento, yo personalmente los he sentido, los he sufrido, los he vivido, los he experimentado. Y por eso entiendo completamente la razón de ser de esos miedos, pero también entiendo que hay formas en que nosotros podemos aprender a desarrollar esas habilidades que nos permitan ser más duros a la hora de enfrentarnos a una bestia, a un miedo, y no huir de esos miedos, sino al contrario, se me presentó esto, bueno, entonces ahora sí, venga pues, y lanzarse, pero es un desarrollo, es una habilidad que se desarrolla. Claro, este miedo a equivocarse también pienso que viene un poco del sistema social en el que vivimos, en el que nos ha enseñado, el sistema educativo incluso nos ha enseñado que cometer un error está mal, uh-huh. que si te equivocas te castigan. Que si haces algo distinto a lo que el profesor haría, entonces está mal. Está mal, y si te va mal, pues en la casa te van a castigar. O sea, que siempre cometer un error está mal visto y es castigable. Sí, a mí lo que más me parece curioso del sistema educativo es que cuando te pregunten, diga su opinión sobre tal cosa y el profesor lo califique, o sea, es mi opinión. No, es lo que yo creo. O sea, escribe tu opinión, pero no te salgas de las líneas. Sí, o sea, así es. O sea, son cosas que lastimosamente nos tienen marcado de forma inconsciente, o sea, inconscientemente estamos siempre con ese temor a sacar una mala calificación. Así es, y cuando llegamos a adultos, este miedo a cometer errores es uno de los que más se manifiesta por el mismo sistema en el que venimos. Entonces, aquí, ¿qué les quiero decir? ¿Qué le faltó al sistema educativo? Contarnos que cometer errores hace parte, diría yo, indispensable del proceso de aprendizaje. Yo creo que es la mejor forma de aprender. O sea, uno aprende es equivocándose. Uno no aprende de la teoría, muy bonito, sí, la teoría, chévere, pero cuando la vaya a aplicar se va a dar cuenta que las cosas no siempre son como dicen. Además, generalmente salen X cantidad de variables adicionales que no contemplaste en el papel. Se imaginó, o sea que es normal. Así es. Y claro, y en el evento que salen tantas variables que no tenías en mente, seguro te vas a equivocar. Pero equivocarse te va a decir que la siguiente vez lo vas a hacer mejor o que por ese camino no es. Pero es parte indispensable del aprendizaje y esa parte nos la cortaron, esa parte no nos la contaron. Entonces llegamos adultos y no lo sabemos gestionar. Entonces incluso antes de hacerlo ya tenemos miedo porque va a quedar mal. Porque pensamos, es que ni siquiera decimos posiblemente va a salir mal. Es que me da miedo, me paralizo porque va a salir mal. O sea, ya de inmediato estamos imaginando. Como que por defecto uno asume que lo va a hacer mal. Así es.
Así es. Otro de los temas que hablábamos era acerca del miedo al fracaso y a las malas decisiones. Sí, que puede estar muy relacionado con equivocarse, pero o sea, al final nuevamente el fracaso o equivocarse o cometer errores, como quieras llamarlo, hace parte de un proceso de aprendizaje que es más profundo, o sea, que de verdad es lo que te permite a ti construir esas habilidades en menor tiempo. Así es. Y eso lo podemos ver en los grandes emprendedores. Ningún emprendedor de los que ustedes puedan haber escuchado le ha pegado a la primera. Ni siquiera. Todo el mundo cree que Mark Zuckerberg fue el primero, o sea, que su primer emprendimiento fue Facebook, ¿no? Facebook fue el tercero. E incluso Facebook tuvo un montón de problemas con sus amigos, a nivel social, en su núcleo y demás. Es decir, nunca fue fácil, y él podría decir que tiene muchos fracasos o que fracasó 2 veces, pero la diferencia es que él nunca se rindió y simplemente siguió. O podemos ver grandes mentes como Steve Jobs, podemos ver personajes, atletas como Michael Jordan, que es el ejemplo típico de siempre. O sea, ellos llegaron a la grandeza porque tuvieron que embarrarla muchas veces, y eso solo los motivaba a ser más fuertes, a entrenar más, a desarrollar nuevas habilidades, a esforzarse más, y al final llegaron a lo que llegaron gracias a que se equivocaron, no 1, ni 2, ni 3, sino cientos de veces en su diario vivir. Eso hace parte del proceso. Lo importante es no rendirse. Bueno, otro de los temas que hablábamos era salir de la zona de confort. El miedo a salir de la zona de confort. Y bueno, ahí creería que pasar uno su vida en la zona de confort, yo creo que eso me daría más miedo. Sí, además es como aburridor, no sé, o sea, estar en una zona cómoda, donde todo es igual, donde todo es repetitivo, donde nada cambia, donde todo es de la misma manera para no salirse de ciertos parámetros, es bastante, no sé, bastante aburridor. O sea, creo que es bastante riesgoso también. Así, tal cual. Y más queriendo obtener resultados diferentes. Entonces, una de las cosas importantes es tener claridad de si quiero cosas diferentes, necesito hacer cosas diferentes. Entonces, para esto es súper necesario empezar a tomar acción y tomar medidas diferentes. No tienen que ser grandes de inmediato, porque si te lanzas de una a un plan de choque, pues te puedes chocar, claramente. Si no, puedes ir haciendo pasos, ir saliendo de la zona de confort paulatinamente, poniéndote metas muy pequeñas, y en la medida en que las vas conquistando, te vas dando cuenta que eso te va a servir de motivador, porque te empiezas a sentir que sí puedes, te empiezas a sentir ganador, que sí lo logras, que lo puedes conquistar, y entonces eso va a ser tu motivador para alcanzar cosas más grandes. Y es importante aprender a sentirnos cómodos con la incomodidad. Es importante, es muy importante aprender a disfrutar de esos momentos incómodos, de esas situaciones de la vida incómodas, porque eso es lo que nos está haciendo crecer, lo que nos está haciendo evolucionar, movernos. Yo recuerdo en algún libro o en algún podcast, ya no lo recuerdo bien, pero recuerdo el mensaje que transmitían. Lo contaban a través de una historia donde una persona le preguntaba a la otra: bueno, ¿tú cuántos años de experiencia tienes en esta empresa? Y él le respondía: bueno, yo llevo 7 años, tengo 7 años de experiencia en este rol. A lo que él le decía: ¿estás seguro que tienes 7 años de experiencia o tienes un año repetido 7 veces? Entonces, al final, ¿eso a qué nos invita? Es a reflexionar sobre: ¿estamos mejorando, estamos creciendo, o simplemente nos dedicamos a ser unos robots, unos autómatas donde repetimos todo por default sin preguntarnos nada, sin querer hacer movimientos porque es mejor seguir la misma línea? ¿Y estamos dispuestos a dejar pasar nuestra vida de esta manera, o realmente nos estamos incomodando para obligarnos a nosotros mismos a salir de la zona de confort y seguir creciendo?
Así es, bueno, y otro de los temas que se repitió un montón es ese miedo a la opinión de la gente, ese miedo a que me critiquen, a qué dirán si yo hago X o Y cosa. ¿Tú recuerdas? Bueno, les contamos, cuando nosotros estábamos recién casados, nosotros vivíamos en un pueblo muy pequeño en Colombia, donde realmente no, como que no estaba en línea con lo que nosotros queríamos construir como familia a futuro, pensando a 5 o 10 años más adelante, en cuanto a oportunidades, en cuanto a desarrollo profesional, desarrollo personal, etcétera. Muchas cosas como que no iban en línea. Entonces nosotros tomamos la decisión de dejar todo tirado, literalmente dejamos todo. Y devolvernos a Bogotá. Y nos fuimos para Bogotá. Claro, entonces eso hizo que mucha gente activara su opinómetro y es que ni siquiera es el que dirán, es el que nos dijeron. O sea, que éramos unos irresponsables, que cómo se nos ocurría hacer una locura de esas, que eso nos iba a llevar al fracaso, que eso no iba en línea con los planes de Dios, que eso no era para empezar, que mejor dicho, nos tiraron la sal por todo lado. O sea, de que éramos lo peor del mundo por querer algo diferente. Y bueno, pues finalmente nos fuimos de allá. Afortunadamente nos resbala lo que digan las demás personas. Total. Y bueno, y es que estas opiniones ni siquiera eran de personas X, eran personas que uno diría, no, son amigos, son conocidos, incluso mi familia en ese momento. Puntualmente mi papá era el que decía, no, eso es una irresponsabilidad, ¿cómo se van a ir? Y allá eso me parece una locura, eso, bueno, etcétera. Menos mal, no hacemos caso, somos tercos, nos resbala. Y ahora estamos mucho mejor y ahora sí estamos en algo muy similar a lo que nosotros queríamos construir desde ese entonces. Estamos hablando de hace 10 años. Bueno, y ahora cambiamos de país hace casi 3 años y también se activa el opinómetro a los que no les parece, el que nos dijeron, que no les parece, que ese país no, que sí, que no, que bueno, siempre. Ahí lo importante es ver que las personas opinan desde sus herramientas y eso lo tienen que tener muy claro, o sea, es un filtro muy importante que yo siempre paso, sí. Y es... Las personas están sentadas en su silla, pero su silla no necesariamente está alineada con mis sueños y con lo que yo quiero. Entonces, sus opiniones van a ser con base en eso. Entonces, pues esas opiniones no las dejamos entrar, las decisiones las tomamos de puertas hacia adentro por eso mismo. Pero más allá de eso es como, ¿qué valor le damos a cada opinión? Porque ellos pueden decir, las personas de afuera pueden decir lo que quieran, están en su derecho, pero ya yo decido qué valor les doy, qué dejo entrar a mi vida, porque ahí es importante rescatar esos comentarios que nos hacen sentir incómodos, pero nos hacen crecer. Y ese tipo de comentarios hay que saberlos filtrar muy bien. Sí, son constructivos. Así es, porque claramente hay comentarios que a veces no nos hacen sentir muy bien, como el ejemplo que conté en el episodio pasado, que me quejaba que no tenía tiempo y una amiga me frena y me dice, bueno, me has dicho mucho tiempo eso y ¿cuál es tu plan de acción? Evidentemente es un comentario que te incomoda, pero que te lleva a crecer. ¿Cómo salir de esa zona de confort? Exacto, entonces ese tipo de comentarios sí es importante filtrarlos. Bueno, y viene la parte que más me gusta a mí porque es en la parte en que más me costó en el proceso y es los cómo, esos ejercicios que no, a veces uno escuchaba teorías y teorías y teorías, pero nos hace falta el cómo. Entonces, este ejercicio es un ejercicio que hemos diseñado para gestionar el miedo. Bueno, sí, es importante esto, es cómo lo vamos a gestionar. Recuerden que el miedo es algo natural, nunca esperen dejar de sentirlo, al contrario, si no lo sienten, preocúpense, es cómo lo vamos a gestionar. Y el primer paso que nosotros recomendamos es, el que puede parecer más obvio, pero lastimosamente muchas veces lo dejamos de lado, es identificar cuál es ese miedo, porque lo que no se identifica no se puede gestionar. Y no es cuestión de decir simplemente, ay, es que me da miedo equivocarme, no. Debe haber algo de fondo,
O sea, ¿qué significa equivocarse para ti? ¿Qué significa, me da miedo fracasar? Bueno, ¿qué significa para ti fracasar? Fallar en el amor, adquirir deudas, fracasar significa que te caigas si te vas a montar una bicicleta. O sea, ¿qué significa fracaso para ti? Pero que lo tengas clarísimo. Y ya cuando tienes el miedo completamente identificado, hay que cambiar el mindset. Ahí hay algo importante y es identificar, porque a veces lo disfrazamos y no nos reconocemos ese miedo. Entonces ya una vez se identifica, es cambiar la mentalidad acerca de ese miedo. Entonces, por ejemplo, ese tema, eso que nos repetimos, y si me sale mal, y si me queda mal, es como girarlo y decir, bueno, ¿y qué tal si me sale bien? Uh-huh. ¿Y qué tal si esta vez voy a tomar una buena decisión? ¿Y qué tal si voy a disfrutar salir de mi rutina? Y que, o sea, es darle la vuelta. Como pensar qué tal si descubro cosas nuevas que antes no sabía que me gustaban, o cosas Claro. que yo no sabía que era bueno, que tenía talento y lo puedo descubrir. Y es exactamente el mismo miedo, pero visto desde otra perspectiva. Uh-huh. ¿Sí? Luego, como tercer paso, es empezar a hacer acciones pequeñas para gestionar este miedo. Entonces, por ejemplo, si patinas un poco con el tema de la toma de decisiones, porque piensas que porque te da miedo que sean malas y Como que no que sé. siempre quieres tomar la mejor decisión posible y te quedas patinando. Exacto. Que es algo Entonces, normal. mi consejo es, por ejemplo, empieza a tomar decisiones pequeñas diarias. Hoy voy a almorzar algo que nunca he comido. Entonces, digamos, nunca he comido un plato vegetariano, entonces voy a ir a un restaurante vegetariano y voy a probarlo. Puede que ese plato salgas de ahí y no te haya gustado absolutamente nada. Pero eso es súper importante, porque sales de ahí y si no te gustó, vas a decir, primero, que aprendes un plato que nunca más vas a volver a pedir. Y segundo, también le enseñas a tu cerebro que el mundo no se acaba aunque hayas tomado una aparente mala decisión, ¿sí? O que la decisión, más bien, no tuvo el resultado que deseabas. Esperabas encontrar un plato delicioso, pero pues no, salió un plato que no te gusta y el mundo no se acabó, el mundo siguió. Finalmente sales de ahí, te puedes comer un paquete de papas, qué sé yo, pero Sí, el mundo no se acabó. Sí, Eso. el mundo no se acabó. Y eso es súper importante, como que te enseñes a ti mismo. Que no tener un buen resultado en tus decisiones, pues no significa que el mundo se acaba. Y otro ejemplo que se me ocurre es, si te da miedo, por ejemplo, ¿qué dirán las personas de mí? Pues aprende a enfrentarlo de cierta manera. Cambia el peinado, cambia la forma en que te vistes un día. Aprovecha las redes sociales o sea, y haz videos en las stories o cosas así, sí. que son como cosas nuevas y que te estás enfrentando como al paredón de la gente, y te vas a dar cuenta que si no les gustó cómo hablaste, pues no pasa nada, tú sigues Vale siendo 5. tú sigues siendo tú y el mundo no se acaba. Y es un poco enseñarte a ti mismo y a tu mente y a tu cabeza, enseñarle un poco que si las cosas no salen perfectas, pues la vida sigue. Sí, o sea, cuando uno se enfrenta al paredón, como dices, pasan 3 cosas. Uno es, o que te critican, pero uno ya sabe que eso va a pasar, entonces vale 5. La otra es que, al contrario de criticarte, te halagan, dicen, uy, qué bien, qué buen peinado, cómo te ves de diferente, te luce ese nuevo look, etcétera. O la otra es que ni siquiera haya un que dirán, ni siquiera pasa desapercibido X, y sea una situación que solo estaba en el imaginario, en nuestra cabeza, pero estábamos generando esa misma reacción química sin sentido. Entonces, recapitulando, paso número 1, identificar el miedo. Paso número 2, ajustar el mindset para verlo desde una perspectiva positiva. Y paso número 3, hacer un plan de pequeñas acciones para acostumbrar al cerebro a enfrentarse a ese miedo. Con esos 3 pasos que ustedes sigan, es cuestión de hacerlo algo cotidiano y les garantizo que los miedos los van a gestionar de una mejor manera.
Hemos llegado al final de este episodio. Gracias a todos nuestros oyentes, a nuestra comunidad por esta conversación tan buena que nos han dado. Y bueno, a todos ustedes, si quieren continuar conectados con nosotros, pueden encontrarnos en Instagram en @strategic.living, en Facebook en @strategicliving.co y también en nuestra página web www.strategiclivingweb.com. Nos vemos en el próximo episodio.